para que las pruebas diagnósticas de COVID tengan utilidad, se requiere que cumplan varios procesos de calidad en la fase preanalítica, en la fase analítica y postanalítica. Esta última es la que le corresponde al médico para darle una buena interpretación y un uso apropiado. Mi nombre es Norton Pérez Gutiérrez, soy profesor de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Villavicencio, coordinador de unidades de cuidados intensivos en Villavicencio, Colombia, como en el Hospital Departamental de Villavicencio y la Clínica Primavera. Adicionalmente soy investigador y director del Grupo de Investigación de Villavicencio, GRIVI, y nuestra línea de investigación es en control de infecciones en cuidados intensivos. Adicionalmente soy miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos y de la Society of Critical Care Medicine. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y que las imágenes que se van a presentar son de uso público en las fuentes citadas aquí, las cuales pueden ser empleadas sin uso comercial. Hemos escuchado sobre esta enfermedad nueva que nos ha sorprendido por sus alcances y diseminación rápida. Desconocida hasta hace unos pocos meses, se ha estudiado mucho y se ha publicado abundantemente en la literatura científica. Aún así, las publicaciones de calidad pobre arrojan más desinformación que ayuda y los lineamientos que se emiten suelen ser complejos en ocasiones y los menos consultados. En cualquier caso, nos corresponde prepararnos debido a que el aumento de los casos requiere un personal sanitario con claridad y competencia, que no se deje confundir con las noticias pseudocientíficas y sin ningún fundamento, independiente que vengan en una revista renombrada o de las redes sociales. Estos son los aspectos que vamos a revisar rápidamente en el corto tiempo que tenemos, de modo que no nos vamos a referir a suposiciones sin fundamento, sino a lo que nos muestra la evidencia científica. La clasificación clínica, como lo hemos oído, debe hacerse según la gravedad, al igual que el enfoque terapéutico, según el estado del paciente indique en un proceso, ya sea leve, moderado, grave o crítico. El puntaje de CURV 65, que utiliza parámetros clínicos como el estado de confusión, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial, retira la valoración de la urea y establece un nivel de riesgo de mortalidad e indicación de manejo hospitalario o no. Las guías de la Sociedad Americana de Tórax, divulgadas en el 2007, y la de infectología, de la Asociación Americana de Infectología, establece dos criterios mayores y unos criterios menores para identificar la gravedad y la necesidad de cuidados intensivos. En tal virtud, frente a una sospecha diagnóstica de infección respiratoria con alta probabilidad de ser viral, quisiéramos saber si se trata de una influenza o de otro virus respiratorio o de una infección por coronavirus. Algunas opciones como el cultivo viral se emplean a nivel de investigación, mientras que el panel respiratorio, que incluye antígenos para coronavirus, incluyendo el nuevo coronavirus del 2019, tienen aún costos altos y no están incluidos en los planes de beneficios, los cuales limitan su empleo generalizado. La identificación de material genético del RNA viral del nuevo coronavirus se realiza mediante técnicas moleculares de extracción, amplificación y detección por transcriptasa reversa, es decir, lee el código genético al revés para identificarlo. Adicionalmente, existe la opción de evaluar la inmunidad generada por la infección, que conlleva la espera de un tiempo de espera de la reacción inmunológica aguda, en este caso con la inmunoglobulina M, o en la etapa convaleciente o tardía con la inmunoglobulina G. Vamos a revisar lo que podemos entender a partir del resultado
de una prueba de PCR de un paciente. Este es Víctor Corman, quien planteó la técnica molecular para la PCR en el nuevo coronavirus a principios de este año. Esta técnica fue diseñada y estandarizada al inicio de la pandemia en que es el Hospital de Caridad en Berlín, a partir de la detección de componentes de antígenos de la envoltura. Las muestras que se emplearon y en las que se obtuvo mayor rendimiento de forma decreciente fue el aspirado traqueal, el nasofaríngeo y luego el hisopado nasofaríngeo, en cuyo último caso se deben tomar 2 muestras independientes bilaterales. También existe la opción de evaluar la respuesta inmunológica del huésped al virus por 3 técnicas como son ELISA, quimioluminiscencia y las pruebas rápidas. Profundicemos en la prueba molecular. Este es el ingreso al Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Departamental de Villavicencio, clasificado como nivel P3. Allí se cuenta con un ambiente de temperatura controlada, con la cámara de extracción y una centrífuga. Este es el equipo en donde ocurre el proceso de forma cerrada, la extracción, amplificación y la identificación, y los resultados son exportados al software. Estos resultados se grafican en la pantalla y se puede ver el momento en el que la curva, tanto de los controles como de la muestra, cambia en el punto de corte para un resultado positivo o negativo. Esta prueba es confirmatoria de la presencia de material viral que, según el tiempo en que sea tomada la muestra, puede indicar al clínico si esa presencia significa enfermedad o no. La prueba tiene un rendimiento alto y no presenta reactividad cruzada. Sin embargo, se debe tener en cuenta que al realizar la prueba en fases muy tempranas o tardías, los resultados pueden ser negativos porque dependen de la carga viral. A esta fecha ya existen varios protocolos que evalúan los diferentes componentes del virus: la espícula, el antígeno S, o la envoltura, el antígeno E, el núcleo, el antígeno N, etc. De la misma manera, las técnicas emplean varios puntos de corte para la detección y en el caso del equipo del Hospital Departamental de Villavicencio, este punto de corte es de 24 copias. Es así que un equipo que emplea un punto de corte alto, como en el caso 1 y 2 de la gráfica, pudiera no detectar una carga viral baja, como en el caso 3, y también ser detectada por un equipo con un punto de corte bajo, como en el caso 4. Otro elemento a tener en cuenta es el tiempo de duración del contagio, de los síntomas y de la detección de material viral, lo cual va descendiendo progresivamente en el tiempo. Por ello, no siempre la detección de PCR positiva indica enfermedad ni contagiosidad en los días posteriores de los síntomas. Entonces, ¿a quién se le debe solicitar PCR de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud? A los pacientes clasificados como caso probable en servicios de urgencias u hospitalización, incluyendo UCI, a los fallecidos por esta causa, en los servicios de atención de personas o pacientes domiciliarios o ambulatorios que tienen síntomas y factores de riesgo, entre ellos ser trabajador de la salud
con contacto no protegido, ser mayor de 70 años o presentar comorbilidades. Por último, también se debe realizar PCR a aquellos considerados por el criterio médico o epidemiológico. El resultado puede ser positivo o negativo. En el caso positivo, un paciente agudo con síntomas la confirma la sospecha clínica y se debe indicar aislamiento por 14 días a partir del inicio de los síntomas a fin de evitar el contagio a otras personas. La Organización Mundial de la Salud, que es el organismo rector y que da estas indicaciones, no recomienda realizar una segunda muestra. En el caso negativo, si persiste una sospecha alta desde el punto de vista clínico de la enfermedad, se debe indicar el aislamiento también y repetir la muestra en 48 a 72 horas cuando se espera que dé positiva. Si nuevamente es negativa, se descarta la presencia de material viral. ¿Cómo se evalúan los anticuerpos? No son pruebas diagnósticas que tengan utilidad en casos agudos ni asintomáticos. Pueden tener utilidad en la evaluación de brotes o conglomerados. Es de carácter retrospectivo del contagio que ocurrió hace varios días y en este escenario permite estimar la tasa de ataque. Es importante tener en cuenta el tiempo de la cinética inmunológica para su interpretación, como veremos más adelante. Los resultados de ambas pruebas se deben evaluar a la luz de la clínica, ya sea que el paciente es sintomático o no, según los lineamientos del ministerio. Este gráfico, diseñado por el profesor Carlos Álvarez, infectólogo, quien me ha dado su autorización para emplearlo, permite identificar de forma más sencilla las fases de la enfermedad desde el momento de la infección, la aparición de los síntomas. Luego, la detección de material viral y la aparición de títulos de anticuerpos agudos y de memoria inmunológica. Aquí se ve un poco más amplio ese mismo gráfico para poder detectar cada una de esas fases y cómo es el comportamiento de las pruebas de detección. Al entender esto, nos permite identificar que la prueba PCR positiva confirma el caso sospechoso. El resultado negativo, si la clínica es muy sugestiva, se debe repetir en el tiempo prudencial y en caso de persistir negativa, lo descarta, como ya se dijo anteriormente y repetimos para claridad. En el caso de trabajadores de la salud, podría ser útil ayudarse de la combinación de las pruebas, que en conjunto con la sintomatología pueden identificar los casos en asintomáticos y los contagiados asintomáticos, para poner en cuarentena por un tiempo prudencial a partir del momento del contagio o del inicio de los síntomas, lo cual debe ser individualizado en cada caso. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud no recomienda actualmente repetir la PCR para levantar el aislamiento. Este es un cuadro que ha sido diseñado y divulgado desde el inicio de la pandemia y aquí aparece adaptado por el Ministerio de Salud. Según los resultados de las 3 pruebas, lo que se puede clasificar el estadio en cada caso, teniendo en cuenta, por supuesto, la clínica del paciente y el tiempo de contagio. Aquí también en este gráfico que aparece en los lineamientos del ministerio, se comprende mejor la cinética de la respuesta inmunológica en los tiempos y permite entender que los títulos de anticuerpos tienen un inicio
un pico y descienden gradualmente con una duración variable. Y es esta cinética la que debemos entender como médicos para interpretar los resultados. De modo tal que al combinar con la clínica y los resultados de las pruebas, se puede identificar la fase de la enfermedad por la que cursa cada paciente y tomar decisiones clínicas y epidemiológicas. Este es el comunicado de la Organización Mundial de la Salud para establecer los criterios de levantar el aislamiento en pacientes COVID-19, indicando que la PCR puede ser persistentemente positiva en algunos casos por semanas, sin que ello signifique que esa persona es contagiosa. Este mismo documento hace una relación de los estudios que han demostrado la duración del tiempo de contagio de los pacientes según la clínica y la carga viral. Y asimismo cita este documento las referencias de los estudios publicados en revistas donde soportan esta recomendación. Es por hecho que dichos lineamientos se han venido actualizando en el tiempo de duración de la pandemia, en la medida en que se conocen más datos de la literatura científica del comportamiento del virus. En esta última actualización se estableció que una vez cumplida la cuarentena de 14 días, se puedan retirar las medidas de precaución sin pruebas adicionales de control. En síntesis, existen algunas opciones diagnósticas que, al contrastarlas con la clínica del paciente, los factores asociados, la temporalidad de la enfermedad, permite interpretarlas adecuadamente y tomar las decisiones que se requieren para el manejo y el control de la enfermedad. Las pruebas son de gran ayuda al diagnóstico clínico, pero no reemplazan el buen juicio del médico y no se deben emplear de forma generalizada ni discriminada. Esta frase es significativa al establecer que en el momento adecuado, la información basada en la evidencia es la mejor vacuna contra los rumores y la desinformación. Evitemos la especulación pseudocientífica y las ruedas de prensa con comentarios mesiánicos. Y abusando de la frase del hidalgo español, hay que ser racional con el diagnóstico y tener en cuenta que hay otras patologías frecuentes que pueden simular una neumonía viral, las cuales debemos abordar con racionalidad. Como mensaje final, manténganse sanos, usen las medidas de protección frecuentemente con los pacientes, pero también en los sitios de trabajo y en casos de sospecha, también con la familia. Muchas gracias.